Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eso dependerá de en qué país nos está usted viendo. Mi nombre es Salvador Mejía y les doy la bienvenida a Varos y Avaros, un programa de Abejorro Media que tiene como objetivo el explicar con peras y manzanas la letra pequeña del maldito dinero, parafraseando al gran Peter Infante, y de los ineludibles impuestos. Y sí, y si el clima político lo permite, del derecho. Como todas las semanas, tengo la fortuna de acompañarme por dos viejos conocidos de ustedes, Rogelio Ibarra y Gerardo Mandujano. No, si quieres termino tu presentación aquí. Dale. Sigue. Ambos, tanto Rogelio como Gerardo, son maestros en el arte de las deducciones, de encontrar agujeros negros en las regulaciones financieras, de traducir al español el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley de Instituciones de Crédito. Y de destrabar cuentas bancarias bloqueadas. Venga. La agencia calificadora Moody's ajustó su previsión de crecimiento al alza para la economía mexicana en 2023 a 3.3%, desde el 2.4% que había estimado en mayo. La proyección se ajusta por arriba del 3% que prevé el Banco de México. El INEGI reveló que en julio la tasa de desempleo fue de 3.1% de la población económicamente activa. El dato es menor al índice del 3.4% del mismo mes de 2022. Sin embargo, es mayor al 2.7% de junio pasado. Asimismo, el organismo dio a conocer que al menos 55.7% de los trabajadores mexicanos pertenecen al sector informal. Durante 2022, las administraciones estatales recibieron 136.286 denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones de su personal. El INEGI informó que esta cifra representó un aumento del 222.1 respecto a 2021. Por otra parte, fueron sancionados 6.292 servidoras y servidores públicos de las administraciones públicas estatales por su responsabilidad en la comisión de faltas administrativas. Y pasamos así al análisis de las noticias. ¡Ea! Santo Dios. Ay, Dios bendito, A ver, te digo. antes de que pases, ¿ya viste aquí lo que te trajeron? Sí, es un abejorro. Un abejorro. ¿A ti también te trajeron tu abejorro? No, gracias. Empezamos. Quinto informe. Datos contradicen las frases de AMLO sobre jóvenes, deuda y empleo. Como es del conocimiento de medio mundo, asumiendo que todos tenemos redes sociales, nos habremos dado cuenta de que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó su campaña anual de fake news. Su campaña de avances informativos previo a su quinto y Dios bendito su último año de gobierno. Sin embargo, tengo la impresión de que este año o las cosas están muy mal o el periodismo de investigación cada vez es más eficiente. Muchos periódicos y analistas se dieron a la tarea de revisar las cápsulas que el presidente López Obrador ha estado subiendo a la red social anteriormente conocida como Twitter, pero con información que no resistió un fact-checking básico. Aquí van tan solo 3 afirmaciones a cargo del presidente que no aguantaron vara previo al informe. Hay 2.600.000 jóvenes trabajando ahora mismo como aprendices. La afirmación de que actualmente hay 2.600.000 jóvenes desempeñando roles de aprendices en este programa no es una mentira, pero tampoco es verdad. Efectivamente, hay jóvenes enrolados en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero la cifra de 2.600.000 jóvenes coincide con la totalidad de beneficiarios que han participado en el programa desde su inicio hace 4 años, en 2019, y no es un reflejo directo de la cantidad de jóvenes que actualmente están inscritos y activos en roles de trabajadores como aprendices, como señaló el presidente López Obrador. A mayor precisión, este programa involucra una capacitación con una duración de 1 año para cada chaval, así que las cuentas simplemente no dan. Disclaimer, lo anterior no aplica para los hijos del presidente. Rogelio, Gerardo, sobre esta primer cifra, este primer dato que no es falso, pero tampoco es verdadero a cargo de Jesús Cuevas.
¿Qué tal, Salvador? ¿Qué tal, Rogelio? Gusto de estar otra vez. ¿Rogelio? ¿Qué tal, Gerardo? O sea, Te quiero saludar Inception. a mí. Inception. Inception. Rogelio Inception. No es lo mismo decir, he tenido 15 novias a hoy traigo 15 novias, ¿no? Es lo mismo que está pasando ¿Cuántas con las novias traes cifras. hoy, tú, Rogelio? ¿Gerardo tiene una? Gerardo tiene una. No, ninguna. Ya déjenme. No es lo mismo. El gran problema con Jóvenes Construyendo el Futuro es un problema recurrente que se presenta en 2021, en 2020, 2022, 2023, algo que ha sido observado por la Auditoría Superior de la Federación. Y esto es que así como estábamos acostumbrados a que los muertos votaban, ahora nos estamos acostumbrando a que los muertos o los difuntos están dados de alta en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Además de eso, aprovechando que se va a acercar ya la época de espantos en octubre, también tenemos que están dados de alta en empresas fantasma. No tenemos difuntos, tenemos empresas fantasma, tenemos gente que está cobrando doble nómina, lo está haciendo tanto en la parte del gobierno federal como recibiendo un apoyo. Senadora. O está recibiendo un doble apoyo, ya sea porque está recibiendo la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro y también alguna de las becas Benito Juárez. Señor senador. Qué bueno fuera. No estoy aquí pasando la de Caín. A ver. Yo siempre he pensado y he opinado y he dicho que estos programas sociales que en el fondo tienen o se sostienen a una buena causa, terminan siendo un barril sin fondo de dispendio de recursos porque no hay un debido seguimiento y una completa fiscalización. Es muy sencillo dar cifras sin demostrarlas. Es muy sencillo decir que son 14,000, 15,000, 100,000, 1,000,000. Sin dar elementos de prueba fehaciente de que efectivamente se está logrando ese objetivo con ese programa social. ¿Sí? Entonces, las cifras que nos dan siempre son sujetas a revisión y las cifras que nos dan generalmente no corresponden con la realidad. ¿Y qué nos va a decir, Gerardo, que no coinciden? Para eso Auditoría Superior de la Federación. debe haber organismos ¿Y cuál es el problema que hay ahorita en la auditoría? Que no funciona. Porque el auditor claramente... Está cooptado por tu amigo, el diputado, ¿cómo se llama este? ¿Que quiere ser gobernador de Puebla? Armenta. No, el otro, el chino. El otro. Su primo. El... Nacho. Nacho Mier. Nacho Mier. Saludos a Nacho. Porque es Armenta Mier e Ignacio Mier. Que son familia. Exactamente. Como siempre, en Morena todo queda entre familia. Entonces, como no hay nadie que identifique los problemas, No pues hay forma. mantienes un programa que está viciado de origen, porque no es el único. Y que es ineficiente. Ese es un dato sacado de los spots de Jesús Cuevas. Así es. Pero Jóvenes Construyendo el Futuro tiene el mismo problema que Sembrando Vida, Claro. que todos los programas sociales. Los entregables no van y eso nos lleva a otro cuestionamiento, el famosísimo efecto corruptor. Yo les digo, no sé si ustedes coincidan, yo les digo, si Xóchitl Gálvez llega a ganar la presidencia, agárrense, porque las investigaciones por corrupción de este gobierno van a romper todos los parámetros. Pero ¿qué nos supone que ya estamos combatiendo la corrupción? No. Ya se acabó. No, ya se acabó. Ya se acabó. O sea, Un pañuelo blanco para el caballero. ¿qué va a investigar Xóchitl? Déjame hacer un survey. ¿Se acabó la corrupción? ¿Eh? No. ¿Por? Poquito. Antipatriotas. Continúe, licenciado. Fifís. La otra pregunta que tengo que aclarar o ver... Pero no te trabes. No, es que el punto es el siguiente. ¿Cómo dices tú, Rogelio, que siguen votando muertos? Sí, ¿Siguen claro. cobrando muertos? Sí, eso es lo que muestra Pero eso la lo hacían los auditoría. priistas. Los de antaño. Los nuevos priistas están refinando los métodos. ¿No me crees? Espérate para el miércoles o jueves que vayan a conocer la encuesta, el resultado de una conocida encuesta. Van a haber muertos, marcianos, extraterrestres. Y la renuncia de Marcello. ¿Va a renunciar? Pues a menos que le den la bancada es que- en el Senado. coordinación. Bueno, pues, Bueno, mira, fíjate, ahí estamos viendo un ejemplo de un programa bien diseñado. Porque hasta los perdedores sacan premio. Voy a ser coordinador de los diputados, voy a ser coordinador de los senadores. O sea, estoy comprando algo a cambio de... ¿Me permites? A ver. Hola, Mario Delgado. Si nos estás viendo, Gerardo Mandujano podría ser un buen elemento en la Cámara de Diputados. Saludos. No, y sería mejor en Hacienda. Pero bueno, es otra cosa, ¿no? Entonces, volvemos al tema principal. No hay una forma de acreditar que se está fiscalizando y de demostrar que los resultados son reales.
A mí me parece que una de las formas más sencillas de demostrar que este programa estaba cumpliendo resultados sería ver si efectivamente al término de ese año los jóvenes están siendo incluidos en el mercado formal. ¿Qué pasó en el con mercado terminó laboral. el programa? ¿Qué pasó con los jóvenes? Exactamente. Y el problema es que no, como partes de un mal diagnóstico, como no hay seguimiento, como lo dice Gerardo, y no hay fiscalización, pues no hay resultados. Porque eso de que tenga resultados y los podamos medir para mejorar es muy neoliberal. A ver, Rogelio, espérame tantito porque entonces voy a pasar a la segunda afirmación del señor presidente. ¿Hay más? Que tiene que ver... Sí, señor. Ah, hay cabrón. más. A ver, viene. Es Tiene un que- informe, Gerardo. ¿Puede decir cabrón al aire? Pues no, pero ya dijo. Bueno. O sea, pues, Entonces pasamos a la otra nota, a la otra afirmación del presidente que tiene que ver con justamente el tema del empleo. El señor presidente dice, prácticamente no hay desempleo. en Narnia. Un análisis de la encuesta nacional de ocupación y empleo, la famosa ENOE, a cargo del INEGI para el segundo trimestre de 2023, arroja datos que pintan un panorama diferente, ya que alrededor de 1.7 millones de personas se encuentran desempleadas en el país, cifra que equivale al 2.8 de la población económicamente activa. Supongo que las remesas han aumentado por eso. La informalidad sigue siendo un reto en el mercado laboral mexicano, afectando al 55.2% de la población ocupada, es decir, a 32.3 millones de individuos e individuas. Este grupo de personas trabaja en empleos informales, careciendo de acceso a la seguridad social y disfrutando de lo que algunos llamarían la emoción de no saber si tendrán ingresos continuos. Otro disclaimer, lo anterior no aplica para los amigos del hijo del presidente. Entonces, ¿Por qué no tienen trabajo? Es con Rogelio. Ah. Es con Rogelio. Rogelio, entonces, estamos hablando de que no tenemos manera de demostrar que esos chavales se incorporaron después del programa, se incorporaron a un trabajo hecho y derecho. Brincaron probablemente a la informalidad. Sí, efectivamente, lo que tendría que mostrar serían cifras a la baja en el porcentaje de gente que está en la informalidad. Lamentablemente, la cifra que acabas de dar de 55.2% es algo muy similar a lo que teníamos en 2010 del 55%. Pero en 2010 venía México saliendo de los estragos de la crisis financiera internacional de 2008-2009. Aquí lo que se muestra es un problema muy estructural en el sentido en que la informalidad lo que te genera es que tengas una menor productividad, menores salarios, y por si eso no fuera suficiente, tenemos que reflexionar en que no solamente hay un empleo formal o informal, sino hay personas que están empleadas formalmente y que tienen que trabajar en la informalidad para completar los gastos del hogar. Entonces, es parte del problema que estamos mencionando. Y también, como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, hay empresas que simulan estar en la formalidad, pero en realidad terminan empleando a sus trabajadores por medio de efectivo o por medio de simulaciones de trabajo, y entonces nada Que de eso... supuestamente Sí, ya ya se había acabado y también, están ¿no? perseguidísimos por el SAT con esto. Así es. ¿Ya? ¿Dónde? ¿A quién han perseguido? ¿Quién está persiguiendo? ¿Cómo? No me enteré yo de eso. ¿Están persiguiendo los outsourcing? Gerardo, ¿tienes algo que comentar al respecto? Bueno, a ver, ahorita. Perdón, te interrumpí. No. Sigue. Adelante y Es que retomamos. ustedes- Adelante y doctor, retomamos. adelante. Ustedes me Por sorprenden. favor, doctor. Espérate, cambio de estrategia. El que tenga el abejorro habla. Bueno, a ver. ¿Tienes algo que opinar al respecto, Sí, Gerardo Mandujano? Primero, lo que dice el señor presidente es cierto. Ya no hay desempleo. Ya no hay desempleo entre los mexicanos que viven en Estados Unidos. Los que viven en Houston. Porque esos son los que mandan para acá las remesas. Claramente ahí no hay desempleo. Porque son tan florecientes que estamos duplicando, triplicando el envío de remesas. Gracias al programa de este gobierno que está mandando trabajar a mexicanos al extranjero. No hay desempleo. Gerardo, como el corresponsal de Varos y Avaros en el interior de la República. ¿De dónde eres, Gerardo? Una vez más. ¡Abuela! ¿Es mentira lo que estoy diciendo o no? ¿Es mentira? Mexicanos en el extranjero no están desempleados. Por eso ha aumentado las remesas, ¿no? Ok. ¿O las remesas han aumentado por otra razón que no sabemos? ¡Los remesas del arco! Ok, lo dije. Para mayor referencia pueden ver el programa anterior para saber de qué está hablando Gerardo. Sí, véanlo, está muy bueno, por favor, y necesitamos que levantar el rating. Pero bueno, a ver, el tema siguiente es, creo que nunca habíamos visto tal nivel de desempleo y de ocupación informal como lo estamos viendo actualmente. Que lo están ocultando con este rollo del emprendedurismo, ¿no? Efectivamente. Sí, claro, pero también partamos de la idea de que mientras mayor población informal tenga, estás hablando de un 55%.
Entonces, la presión para poder financiar las escuelas, los hospitales, la parte de seguridad que va a necesitar esa población, ¿de dónde va a salir? No sale de los impuestos al consumo, mayoritariamente tendría que salir del impuesto al ingreso. Y una vez más, se los decimos en este programa, México no puede depender del petróleo. ¿Por qué no? Los engañaron. Eso se acabó con Jolopo. Quien tenga la edad suficiente sabrá quién es Jolopo y qué pasó con el petróleo. Pero bueno, entonces vamos a concluir esto. Es una falacia que es comprobable en 2 segundos de que no hay desempleo en México o que el desempleo va a la baja. No es otra cosa a cargo del presidente, sino la manipulación de datos y se apoya en programas sociales. No hay una prueba de estrés para, como bien dice Rogelio, no hay una prueba de estrés para los chavos que terminan este programa y saber si se incorporan o no y a qué rubros y con qué impacto a la economía formal. Entonces, una más del señor presidente. Ahí quiero terminar. Ya es que ya he acabado. No, espérame. Es que hay algo muy importante, muy importante. Que se le olvidó decir en su intervención. No, me está saliendo ahorita porque me acuerdo que la hija de 4 acabo años, de acordar. la hija de 4 de una amiga mía, me decía que da lo mismo estar formal o informalmente empleado aquí en México, porque al final de cuentas las prestaciones que tienes derecho formalmente no existen. Eso te lo dijo la hija de 4 años de una amiga. ¿Ah, sí? Ha de ser parienta Logan de Antonia. Antonia. Logan Antonia. Lo entendió todo. Lo entendió todo Logan Antonia. Porque finalmente no hay seguridad social para los empleados formales. ¿Sí? No hay seguro social. No tienes el mejor. No No puedes hablar. Termino rápidamente. Es lo mismo. Es lo Perdón, mismo licenciado. estar o no estar en el empleo formal o informal. No hay prestaciones y aunque las tengas, no existen en la práctica. No hay medicinas, no hay servicios Pero va a haber una suficientes. superfarmacia. ¿Del ahorro? ¿O del doctor Simi? Va a haber una superfarmacia que Superfarmacia del Bienestar administrada por el Ejército. Eso ya lo vi antes. ¿En dónde? Noé lo hizo con el arca. Ahí había de todo. Espérame, déjame, me brinco al que sigue. Porque el presidente dice que nos alcanza el presupuesto. ¿Por qué nos alcanza el presupuesto sin endeudar al país? Porque el presidente dice que no nos endeudamos. El presidente ha vuelto a recalcar que su gobierno evita la deuda, porque como Rogelio dice, es un tema muy neoliberal. Pero los datos cuentan una historia totalmente diferente. En palabras más claras, su administración sí ha recurrido a este recurso financiero. Y según México Evalúa, hasta junio, la deuda neta, conocida como requerimientos financieros del sector público, alcanzó los 496.8 mil millones de pesos, un aumento real del 38.4% comparado con el año pasado, equivalente a 137.9 mil millones de pesos más. Este endeudamiento es el más alto registrado para el mismo periodo desde que se comenzó a monitorear este indicador en 2008. Efectivamente, es más alto que la deuda que el presidente López Obrador está contrayendo con la historia de México. Ergo, estamos generando dinero, pero gracias a que estamos contratando deuda. Pero el presidente dice que no. Claro, es una de las, creo que, mentiras más repetidas a lo largo del sexenio. Hola. Y eso ha sido que en este gobierno no se contrata deuda. Por supuesto que se contrata deuda. Te aviso, no es abejorra y está soltera. Gracias. Hola. Sí, qué tristeza del dato de no tengo novio. Qué tristeza de dato. Estamos hablando de la deuda, no de mi Perdón, deuda amorosa, perdón. de la deuda del Sí, país. No le hagas caso, síguele, te quiere provocar. Esta es una de las mentiras. Es una provocación. Es una de las mentiras más recurridas por el gobierno, que este gobierno no ha contratado deuda. Por favor, cada mes la Secretaría de Hacienda publica reportes mensuales de cómo ha ido aumentando ¿Amenzando? se han ido amenzando aquí los conductores de este programa y ha ido aumentando la deuda del gobierno. Aunado a ello, Hacienda también hace cortes trimestrales y también lo señala. Y ya sé que en algún momento nos van a decir, ay, son los requerimientos financieros del sector público. Basta con que le pongas un nombrecito mamalón y ya le hiciste. Exactamente. Claro. El discurso. Pero el en discurso este político. caso, el requerimiento de financiamiento del sector público involucra también al del gobierno federal. O sea, no solamente es deuda de Pemex, no solamente es deuda del IMSS o deuda de CFE. Es deuda que ha contratado nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador y que es solamente atribuible a decisiones de él. Ahora bien, el gran problema es, ¿qué se ha hecho con esta deuda? ¿Dónde está el dinero?
¿dónde está el dinero? En Dos Bocas. ¿Se te ocurre alguna otra? Fiestas de 17 años. Ah, Amo tu inocencia. Pero se ha ido a inversiones que no son rentables, que no tienen que son un retorno. se va a pérdida. Exactamente. Puro déficit, pura merma. ¿Pura merma, Gerardo? Sí. El tema es, no hay que ser un experto financiero para entender que seguimos colectando deuda pública porque finalmente lo que se recauda no alcanza para cubrir los gastos públicos. Y por gastos públicos quiero referirme al exceso de dinero que se gasta en programas sociales que no reditúan. Pero no le pegues tan duro a la mesa. No, a ver, vamos a ponerlo de este lado para que no estorbe. Porque... Ya así ya le puedes pegar más mejor a la mesa. Bueno, Rogelio. El dinero no alcanza porque lo estamos gastando en inversiones no productivas, dice Rogelio, efectivamente. Oiga, licenciado, pero es que, ¿cómo va usted a decir que la ayuda a los dígitos no productivo? Gasto social. Pero no tiene, vuelvo a lo que decíamos al principio, no tiene parámetros de medición de resultados ni tampoco límites de gasto. Así nunca va a haber dinero que alcance. Gracias por su opinión, licenciado Valeria. De nada. Paso a la segunda nota de hoy. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que las fallas presentadas en Caja Popular Mexicana fueron un incidente de ciberseguridad. Caja Popular Mexicana, la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo más importante, experimentó problemas en sus servicios durante varias semanas debido a un incidente de ciberseguridad, según la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Los servicios, incluidos SPEI, corresponsalías, cajeros y su aplicación móvil, estuvieron fuera de servicio desde el 16 de julio y hasta el 25 de agosto. Y las operaciones de crédito estarán disponibles nuevamente hasta el 7 de septiembre. La CNBV ha confirmado que la sociedad atribuye estas fallas a un incidente de ciberseguridad y está tomando medidas para minimizar los daños. Además, la CNBV está revisando el control interno de ciberseguridad de la institución financiera. No sé ustedes, pero yo sigo creyendo en el uso del efectivo, porque siempre he creído en un apocalipsis zombie, pero también cuando veo que la SOCAP más importante del mercado quiere que confundamos un ataque cibernético con un proceso de mantenimiento que afectó a sus 3.370.196 socios. Entonces, pues, ¿qué vemos aquí? Discurso, realidad, ataque, no ataque, porque de esta nota que estamos por analizar va de la mano de otra que tenemos por delante, ¿no? La falta de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Licenciado Batman, ¿algún comentario? Y se va a pensar que Ajá. Don Él es licenciado. Robin. Lo veo medio cascado, pero bueno. Ay, dame paciencia, señor, por favor, dame paciencia. A ver. ¿Por qué es importante? Esa fue una frase de pueblerinos, ¿cómo no? Ya. De abogado de provincia. Como él dice chavales, muy Es que se español. llama Chava. A ver, chaval. Licenciado Rogelio. ¿Por qué le debería de importar al público que nos está viendo esta nota? O sea, ¿qué es lo importante de esta SOCAP? Porque ya vi ¿Qué es una algunas- SOCAP? Una sociedad de ahorro y préstamo, de crédito popular. Es decir, el llevar a la población que no necesariamente se conecta con las grandes instituciones financieras un vehículo para que puedan ahorrar. Así es. Entonces, Qué bien explicas las cosas. Yo lo sé. Qué ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando... Debería ser el coordinador de la Comisión de Derecho Financiero de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. No, por favor. No soy tan guapo. Yo lo sé. Ay, ya, acaben, que nos acaba el tiempo. Ya, quiero dejen de estarse dando besos. Licenciado, acá. proceda porque quiere opinar. Ya. Estamos hablando de una caja popular que detenta 2/5 partes del mercado, que tiene más de 3 millones de usuarios, más de 480 sucursales. Y lo más grave de esto es, si este ataque de ciberseguridad es lo que le pasa a la más importante del mercado, ¿qué pasará con las otras? Es decir, piensen en el ciberataque y cómo pone en riesgo la vulnerabilidad de los datos que los usuarios le dieron a esta caja de ahorro. Esto lo abre a un flanco susceptible de fraudes, de que te estén llamando, que estén utilizando tus datos. Que de por sí Exactamente, que están de todos los días. desatados los fraudes. Y luego vemos que hay ese tipo de problemas. En el Zócalo hay uno. Pues, allá en Palacio hay un fraude. No. Y nos encontramos con eso, pues inevitablemente yo no puedo, Rogelio, llevarle la contra a alguien que dice, yo prefiero tener mi lana en cash.
Pues claro, carajo, claro que te entiendo. No tenemos argumentos para seguir apoyando esta necedad de querer tener una sociedad sin efectivo como es Dinamarca, prácticamente, como es Dinamarca, como es Suecia, cuando tenemos un ecosistema absolutamente diferente. Muchas gracias. Licenciado Valeriano. ¿Qué no se supone que aquí ya somos Dinamarca? ¿No decía el presidente que aquí ya somos Ya por Dinamarca? servicios de salud. Ya. Entonces, No paramos. ¿por qué Ya, pasa esto? ¿Qué no te has visto? Ya eres rubio. Yo digo, Esos ojos verdes que no, te cargas. pero eso es porque soy del Esa norte, larga o sea, cabellera de por todo. favor, Oye, claro. a lo que le conviene. A Yo soy del ver, norte. a ver. Uno, aquí estamos viendo una indebida gestión de los riesgos por parte de la Caja Popular. No puede ser posible que te esté sucediendo esto. La más importante. La más grande. La más. Y que lo quieras disfrazar como que le estamos dando mantenimiento al sistema. Cuando sabemos que los ciberataques Están a la orden del día. Y no es uno diario, son miles diarios. se me fue el dato, que la audiencia me perdone, pero cuando hubo este gran ataque al sistema SPEI, Claro. Así que es. generó generó la necesidad de armar un equipo de reacción Exacto. inmediata, Banco de México, CNBB, Asociación de Bancos de México. Si ya teníamos tan trabajado eso, pues ¿qué carajos pasó aquí? Y aquí también tiene mucho que ver la necesidad de que haya una educación financiera básica entre la gente, entre el ciudadano de a pie, para que esté enterado de que su dinero, si no lo cuida o se lo da a cuidar a una institución que no gestiona debidamente sus riesgos, lo puede perder. A ver, no, entonces espérate, porque voy a pasar a la tercera nota, Viene. porque tiene que ver justo con eso, un aspecto importantísimo, la educación financiera. El mexicano promedio, ¿a qué cámara le hablo? ¿Al público? ¿Dónde está el público? ¿Dónde está el público? El público. El público que tiene para ahorrar, si no, mejor le levanten la mano. Perdón. No hay educación financiera en México. No viene, eso no viene en los libros de texto. Max Arriaga. No pusimos nada de eso. ¿No es parte de los saberes ancestrales? No es parte de cómo invocar al diablo. Bueno, eso dicen que viene en los nuevos libros de texto gratuito, y cómo invocar al diablo. Yo les puedo decir que ponemos un disco de Black Sabbath y con eso lo invocamos, pero bueno, otra. Viene. Editen esa parte, Salvador, estabas diciendo. A ver, que no hay educación financiera. ¿Ya acabaste? Sí, adelante. Muchas gracias. Adelante. Es que esta es una nota que me da mucha tristeza. Síganle, voy a hablar con el director general, ¿eh? Todavía no tenemos, dicen, todavía no tienen. Está ocupado comiéndose un gansito. Que no era de él. Que no era de él. 5, 4, 3, 2. A ver, ya, serio. El fraude de FICREA. El fraude de FICREA sigue vivo. Y tal vez ustedes son muy jóvenes para recordar esto, pero en 2014 existió un fraude en contra de los ahorradores de una sociedad financiera popular llamada FICREA. De hecho, hacía mucho que no sabíamos de ellos, hasta que la semana pasada un puñado de afectados realizó un bloqueo de 4 horas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los manifestantes sostenían pancartas con mensajes como justicia al 100% para todos los ahorradores de FICREA. FICREA, necesitamos la ayuda de AMLO. Y en medio de la multitud se escuchaba el clamor unísono. Somos ahorradores, exigimos una solución. ¿Por qué es importante hablar sobre FICREA? Y es porque nos recuerda un sombrío capítulo en la historia financiera de México. En 2014, el entonces dueño de FICREA, Rafael Olvera Amezcua, apuñaló en la espalda alrededor de 6,800 ahorradores, entre ellos no pocos adultos mayores, y lamentablemente más de 400 de ellos han fallecido sin poder recuperar sus ahorros, es decir, sin recibir justicia. Y es importante retomar el caso de FICREA, porque mientras las autoridades nos quieren convencer de que lo ideal es migrar a una sociedad bancarizada en la que el uso del efectivo deje de existir, ahí están los más o menos 2,600 demandas presentadas por daño patrimonial en contra de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ya que aunque en noviembre de 2014 detectó la CNBB irregularidades en los reportes financieros de FICREA, más o menos por unos 2,700 millones de pesos, la CNBB, fue omisa para ejecutar acciones correctivas que pudieron aminorar el impacto de un fraude que supuestamente rondó los 6,000 millones de dólares.
Y es importante volver a analizar cómo fue que Rafael Olvera Amezcua, el principal accionista de FICREA, logró evadir la supervisión prudencial y, acorde a la Fiscalía General de la República, transferir al extranjero a través de terceros recursos por más o menos 13,000 millones de euros para luego esconderse por una buena temporada en Estados Unidos hasta su detención y extradición a México en 2019 para ser internado en el reclusorio sur de la Ciudad de México. El 8 de marzo de 2022, un juez de control lo vinculó a proceso por defraudación fiscal, acusándolo de haber eludido el pago de más de 100 millones de pesos en impuestos, pero del resarcimiento, nada de nada. ¿Por qué, Gerardo, ocurrió este fraude? Por dos factores. Por supuesto, a cargo de por parte de una persona, por parte de directivos, que maquilaron el fraude, pero también, por otro lado, de un grupo de personas con la pena, con todo el respeto del mundo, personas que no tenían educación financiera, Exacto. a las que les decías, te voy a dar 300% de interés. Pues sabemos que eso no ocurre y no tienes que ser contadora, no tienes que ser abogado, no tienes que ser economista para saber que no te van a dar 300% de interés. Así es. No hay cultura financiera en México, Gerardo. No, en primer punto, me llama la atención lo que decías tú en tu nota inicial, de que un grupo de ahorradores defraudados por FICREA bloquearon el aeropuerto, ¿sí? Pobre aeropuerto, lo bloquean los ahorradores, los padres de niños sin medicinas, el presidente de la República, quien lo administra, toda esa gente lo está bloqueando por el aeropuerto. ¿Cómo lo boicotean? Pero volviendo al tema, los ahorradores. Dios bendito que regresamos de los al tema. ahorradores. Perdona, mi tío. Perdóname, tío. Los ahorradores Ya, tío. tienen un punto a su favor. A ver, Ya siéntese, tío. ¿qué pasó con los recursos que fueron sacados del país De manera presuntamente ilegal. Exactamente. ¿Dónde están? ¿Quién los tiene? Pues no están en las manos de los ahorradores. No, pero a ver, la pregunta es esa. Y es un justo reclamo de parte de Casas ellos. y coches de lujo. Pero no te puedes gastar tanto dinero en casas y coches de lujo y en fiestas y cosas por el estilo porque es una exageración de recursos. Se nota que siempre ha sido pobre. Más bien sé ahorrar. Gana poquito, No se es ve. pobre, nada más gana poquito. Páguele más, jefe. ¿A ti te pagan? No, bueno. Padrino. Chocorroles No, y gancitos bueno, congelados, ya papá. Ya entiendo. El punto es, efectivamente, no es reproche, pero sí tienen que tomar en consideración que si no entienden el producto que les está ofreciendo una entidad financiera, pregunten, asesórense. ¿Por qué? Gerardo, vivimos en la era de la internet. Te encuentras Métete a tu buscador de preferencia. Te encuentras mil merolicos en Instagram hablando del tema de educación financiera. Que de una u otra forma tienen razón en lo que te dicen. ¿Sí? Del Máster Muñoz no vas a estar hablando. No, Te dicen compra 2 departamentos, renta uno y vives en otro. Yo me hice bolas y no supe qué comprar. Exacto, no, sí. bueno, a ver. ¿Cuántos depas has vendido en esta semana, Gerardo? ¿Es comprar o vender? Depas, Bueno, comprar o vender. las dos cosas, Entonces, revende como bueno. rebanada de pastel de Costco. Parece chiste, pero es muy cierto. Invada 3 departamentos, rente 2, vive en uno. Me convierte en ocupa, chaval. El punto es ese. ¿Quién te va a orientar? ¿Quién te va a ayudar? La autoridad parece que no tiene interés porque finalmente no estamos viendo una efectiva actividad regulatoria y de supervisión. Supervisión prudencial. Prudencial, como le quieras llamar. Ese es un comentario que hubiera hecho el coordinador de la Comisión de Derecho Financiero. Pero como de la estás Barra en Mexicana de no. Abogados. Si supiéramos quién es tan solo. Si tan solo supiéramos quién es el coordinador de la Comisión de Derecho Financiero. Así es, efectivamente. No hay cultura, Gerardo. No hay cultura y eso pega. ¿Por qué? Porque la gente entonces le gana la codicia, le gana la avaricia y se va a la primera de cambio con quien le promete el oro y el moro. Y se va de la mano con ahorros de toda una vida. ¿no? Exactamente. No es que te quiten 5 pesos, no es la tanda. Ahora, perdón, pero no únicamente hay ignorancia financiera entre la gente de a pie. También la hay entre ciertos sectores de funcionarios públicos. Porque en FICREA Claro. también defraudaron al Poder Judicial claro. del Estado de Coahuila. Y de la Ciudad de México. de la Ciudad de También. México. Tribunal Superior. Es Claro que, a sí. ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando ¿De corrupción? No, o sea,
Estamos hablando de un vehículo financiero que tendría que servir al ahorro popular. Y si tendría que servir al ahorro popular, en 2014 el promedio que mantenían los ahorradores de ese sector era de 8,000 pesos. Ajá. En el caso del Tribunal Superior de Justicia, le metió a FICREA 120 millones de pesos. No sé cuánto le haya metido el Poder Judicial de Coahuila. Rompieron claramente el perfil transaccional, se mezclan dos cosas, una falta de regulación prudencial suficiente de supervisión por parte de la autoridad y un apetito de riesgo desmedido por cierto tipo de ahorradores para los cuales esto no está diseñado. Y se fueron en esto porque les prometieron un 300%. Dicho sea de paso. Y lo aderezan, Rogelio, con conciertos. Es correcto. Con sorteos y te llevo a Cancún y te llevo a Acapulco. Con conciertos. Es como si tú me dijeras, oye, es que Carlos Slim... Conciertos. Me suena conocido, o sea, hacer conciertos para llevarte al baile. Bueno, Sí. perdón. ¿Y luego? Es como si ustedes me dijeran, oye, fíjate que Carlos Slim le entró a una flor de la abundancia. No, ¿por qué? Está rompiendo el perfil transaccional. No es el tipo de ahorrador que sea para eso. En otros países, la regulación para el ahorro popular impide, justamente para proteger el ahorro de los pequeños, impide que sea invertido en vehículos bursátiles por la alta volatilidad. Esto tendría que estar invertido, debió haber estado invertido en activos libres de riesgo y faltó que las autoridades mexicanas revisaran la evolución que estaba teniendo FICREA y que vieran los focos amarillos y rojos que estaba prendiendo. Falló la regulación. Y ni modo, esperemos que puedan, los que quedan vivos, los que siguen vivos, puedan llegar a obtener lo que les corresponde, Exacto. que es justicia. Exactamente. Y pasamos a la última nota de hoy. Ignacio Mier Velasco, líder de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, insiste en buscar reducir el presupuesto del Poder Judicial Federal y despotrica contra la ministra presidenta. Resulta llamativo cómo ver el presidente de México, por medio del todavía coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Mier, un priista poblano cuya carrera política transitó sin pena ni gloria hasta que emigró a Morena en 2017, como muchos otros, busca reducir el presupuesto del Poder Judicial hasta más o menos, no está en firme, por 25,000 millones de pesos, debilitando con ello a la Suprema Corte de Justicia. Esto enciende una alarma, ya que este enfoque parece querer aplicar una versión inusual de la estrategia contra los cárteles. Les pegamos en el dinero. ¿Estamos hablando de quitar recursos a una organización criminal que se ha desbordado de corrupción y violencia? No. Estamos hablando de uno de los pilares de nuestro sistema democrático, la Suprema Corte de Justicia. Equiparar a ambas realidades es como comparar manzanas con granadas. Las amenazas de Ignacio Mier son una suerte de extorsión presupuestaria y, si volvemos al apartado de definiciones, nos encontraremos con que la corrupción política es la explotación indebida del poder y la influencia política en detrimento del bienestar general y del sistema democrático. Así las cosas, pues les dejo una pregunta. ¿Estará con esto el diputado Mier incurriendo en un acto de corrupción política? Sí. Y es deshonesto. Yo nada más quiero decir algo rápidamente. Los ministros de la Corte no le deben lealtad a nadie más que a la Constitución. Punto. Quien piense lo contrario no le entiende ni a la ley, ni mucho menos a la Constitución. Se acabó. Muchas gracias, Gerardo. Adelante. La amenaza que hace Ignacio Mier o persona en situación de Diputación Federal, en realidad lo que está mostrando es un ataque no solamente a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial de la Federación en su conjunto, y me preocupa porque ahí involucra también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y esto, de cara a las elecciones que tenemos en puerta para 2024, equivale a decir o estás conmigo o estás contra mí. Y no podemos tener a un Poder Judicial débil presupuestariamente que no tenga los recursos necesarios para llevar a cabo el desempeño de sus funciones en la validación de esta elección. Excelente, muchas gracias. Y de esta manera, queridos televidentes, llegamos al final de otro episodio de Varos y Avaros, un programa más de Abejorro Media y que tiene como finalidad el verificar que sus billeteras estén bien abrochadas. Ok. No olviden consultar nuestras redes sociales, Abejorro Media. Perdón por el delay. Y es igual Abejorro Media en X, en Instagram y en TikTok, así como en la página www.abejorro.com.
Gerardo, Rogelio, muchas gracias. Les agradezco que no hayan aprendido sus errores y hayan trabajado conmigo otro día más. ¿Cuáles son sus redes sociales? Mis redes sociales está en X, @RD_Ibarra. Gerardo. Y el mío es GMB Lawyer. Ojalá decidan sintonizarnos nuevamente la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal de YouTube. Y recuerden, si alguien les dice que el dinero no puede comprar la felicidad, díganle que por lo menos puede usarse para pagar una fiesta de 15 años en Culiacán. Menos 17. 17, ¿no? ¿Menos 17? Sí. Amo tu inocencia. Amo tu inocencia. Mi nombre es Salvador Mejía y me pueden encontrar en todas las redes sociales habidas y por haber como @ESE Mejía. Good night and good fight. ¡Bravo! ¡Yeah! ¡Bravo!